Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenida una semana más al podcast de Nutre tu Fertilidad. Hoy volvemos a tener invitada, igual que la semana anterior, y vamos a contar con la presencia, bueno, no presencia porque no vamos a ver la presencia, pero vamos a escuchar y entrevistar a Carolina Sepúlveda desde Chile. Y bueno, ella nos va a contar mucho mejor su historia, su proceso de transformación, desde que empezó en Nutre tu Fertilidad y ese camino de cambios en el que muy pronto, porque ella nos va a dar la noticia ahora, salió ese test positivo. Así que ahora nos cuenta un poquito más, Carolina, bienvenida, ¿qué tal? Hola, hola a todas, hola a todos. Muchas Un gracias por la placer. invitación. Muchas gracias por permitirme contar igual esto, que yo creo que es una de las cosas súper importantes de este programa, que es sentirte acompañada. El tema de la tribu es algo fundamental, así que eso, muchas gracias, chicas, chicos, a todos los que escuchan. Gracias a ti, Carolina, por aceptar mi invitación. Yo siempre recuerdo que es una manera muy bonita el compartir tu historia, ¿no? Tanto si ya has conseguido el embarazo como si no todavía, porque igual este es un proceso de transformación, ¿no? Entonces, me gustaría que contaras a todas las mujeres, que mayormente son mujeres, ¿no? Que te están escuchando ahora. Cuando tú entraste en Nutre tu Fertilidad, o sea, ese antes, ¿no? ¿En qué situación estabas tú o qué habías vivido hasta entonces en este camino hacia tu maternidad? Ya les cuento, a mí no me dieron ganas ni me tuve como un sentimiento de querer ser mamá, yo creo que hasta súper mayor, yo creo como a los 37 años, hoy día tengo 44. Y después de la pandemia me emparejé y la verdad es que tuve una relación de pareja bien conflictiva, pero en esa relación yo quedé embarazada y viví un embarazo donde tuve una pérdida y fue súper triste porque estuve muy sola, e incluso mi pareja nunca reconoció el embarazo que tuve. Entonces, siento que viví como situaciones de pérdida bastante dolorosas y sin acompañamiento, sin mucho saber qué hacer. Yo vivo en un sector rural en Chile, en la Patagonia, en una isla. Entonces, también este sentimiento, como les decía, de encontrar afinidad, de encontrar acompañamiento es súper importante. Y justamente en el programa encontré muchas mujeres que en distintos contextos habíamos pasado una situación similar o estábamos en esta misma búsqueda. Bueno, yo les cuento que este es mi cuarto embarazo, yo estoy embarazada hoy día, y antes de este cuarto embarazo tuve tres embarazos anteriores que como que no evolucionaron de manera positiva. Tuve pérdidas más o menos todos entre la quinta y la octava semana o la décima semana. No tuve tampoco la oportunidad de tener controles tan periódicos justamente porque vivo en un sector como donde no es tan fácil el acceso a la salud formal. Y después de eso, después de esas pérdidas que fueron igual bien dolorosas porque yo sí quería mucho ser madre, eh, como que estaba súper deprimida, súper triste, como que de alguna manera dije, ya, no puede ser todo malo, tiene que venir algo bueno. Fui con mi pareja, con la pareja que tenía actualmente, que estamos juntos hace 3 años, a un programa de fertilización como asistida, como a la capital de la región acá, y nos dijeron que la única alternativa era ovodonación. Nosotros la pensamos que igual era una alternativa, pero en algún momento él se echó para atrás. Entonces igual fue como algo crítico porque yo quería mucho ser madre y él también quería tener hijos, pero fue como un poco de crisis y en eso yo creo que esa misma semana me apareció una propaganda de Nutre tu Fertilidad y me metí y nada, y como que me hicieron la entrevista y quedé y ahí me metí al programa. Eso fue en junio del año pasado. El Carolina, programa terminó a finales de, ¿cuándo fue? Terminó como a principios de septiembre y yo ujú. quedé embarazada en septiembre. Un inciso que quiero hacer, porque claro, has dicho que directamente te mandaron a donación. Esto le ha pasado a muchísimas mujeres y sigue pasando, pero tú, antes de ir a esa clínica y que te dijeran esto, tú ya habías tenido varios embarazos entonces, con sus abortos Ujú. correspondientes, ¿no? Es como, o Sí. sea, estoy quedándome embarazada.
y me estaban diciendo que mis óvulos, que, o sea, no sirven. No podemos antes ver si puedo mejorar la calidad de mis óvulos de alguna manera antes de recurrir a la otra opción. Eso no te lo dijeron en ningún momento, me imagino, ¿no? No, y yo creo que también los recorridos que tuve antes, como con los ginecólogos, porque como les contaba, tuve embarazos anteriores, sobre todo dos donde sí tuve como asistencia ginecológica. El primero que fue en pandemia, la verdad es que no tuve ninguna guía, ninguna asistencia, nada, pero en los otros dos sí tuve controles y todo, pero creo que hay un tema fundamental que tiene que ver con el autoconocimiento, con lo Mm. poco que sabemos nosotras mismas sobre cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra fertilidad, cómo nuestra nutrición tiene que ver con nuestra fertilidad, cómo el descanso también es parte fundamental de nuestro ciclo de crecimiento y cómo somos como cualquier ser vivo en el fondo. Esa conciencia yo creo que quizás muchos la tenemos, pero no lo hacemos real, no lo hacemos en nuestra vida cotidiana. Y creo que el programa te ayuda a que de verdad te encamines por ese rumbo que es realmente el rumbo que te va a servir para mantener la vida y para crear vida. Eso. Así. Y la medicina tradicional en realidad como que no está muy enfocada en esos temas, por lo menos acá en Chile o en el sur del continente, hay una dicotomía muy grande entre lo que es la medicina tradicional quizás y la medicina indígena, pero es necesario quizás el cruce un poco entre lo tradicional y lo ancestral para poder igual encontrar un camino que a nosotras nos haga sentido. Totalmente. Bueno, y después de eso, de esas pérdidas que tuviste, Carolina, eh, ¿no tuviste en ningún momento como ningún tipo de asistencia, explicación, apoyo emocional? Porque claro, cuando pasas por varias pérdidas, una detrás de otra, aunque fueran meses o no entre unas y otras, esa acumulación a nivel emocional vas arrastrándola. ¿En algún momento pudiste trabajar esto? ¿Y hasta cuándo no pudiste trabajar esto? Em, yo creo que la primera pérdida y embarazo que tuve como que lo bloqueé, como que le di más fuerza a la problemática que estaba viviendo de mi relación de pareja, que como les conté fue en pandemia, entonces todo eso fue como complicado, porque no había movilidad acá, no había dónde ir y yo vivía en el campo. Entonces fueron muchos factores que quizás hicieron de que eso yo lo invisibilizara. Y ya con mi segundo embarazo, yo siento que estábamos muy unidos con mi pareja. Cuando tuve esa pérdida fue muy dolorosa para ambos. Y nosotros formamos parte de una comunidad mapuche huilliche. Entonces sí, estuvimos asistencia y nos guiamos y nos aferramos mucho a la espiritualidad originaria, a la espiritualidad indígena. Tuvimos asistencia de Machi, de Niempín, y sí, sí, tomamos como un poco ese rumbo, ese camino, y yo creo que de alguna manera sí nos sirvió a mí, sobre todo me sirvió como de tener alguna contención y saber que estaba haciendo algo para avanzar en un proceso en el cual yo quería convertirme en madre y queríamos tener nuestra familia, pero sin embargo necesité este otro apoyo que fue el que encontré en el programa y, y eso les puedo contar, no fue como tan solo, pero sea como sea, el sentido de compartir con otras hermanas que les ha pasado lo mismo, creo que no tiene comparación. Porque incluso aunque tú lo hables con una amiga o con tu familia, es súper distinto a cuando estás compartiendo con otras personas que sí les ha pasado o cuando tienes la oportunidad de conocer otras personas que sí lo han superado, porque en el fondo sí sí se puede y ese llamado que te hace, que se hace dentro del programa que mientras estés ovulando es posible que quedes embarazada, de verdad que es real, chicas. Y antes que has comentado, bueno, cuando estaba diciendo, ¿no? Que apareció la llamada de Nutre tu Fertilidad, ¿qué fue lo que te hizo decidirte, ¿no? Porque claro, estabas comentando que tuviste una entrevista, que siempre lo hacemos de esa manera. ¿Qué te hizo decidirte entrar en Nutre tu Fertilidad? Eh, ay, no sé, yo creo que fue una señal, una luz y la tomé nomás, po. Estaba en este camino de búsqueda y me hizo mucho sentido el tema de que, a ver cómo decirlo, de la manera en que nos alimentamos, primero que nada, tiene que ver, los alimentos nos componen.
nos componemos de lo que nos alimentamos. Y yo nunca había sido muy consciente de esa dimensión en mi vida. Yo ya sabía que había estado 20 años alimentándome pésimo, entonces, nada, pues, fue como un llamado de atención, un vuelco así, vivir 3 pérdidas, vivir 3 abortos y todas sus crisis, te ponen en una situación donde uno dice no puedo volver a hacer las cosas como las hice antes. Entonces quizás como la primera resolución fue decir voy a tomar un camino distinto a todo lo que he tomado anteriormente. Y siento que eso mismo lo he mantenido hasta hoy día. De hecho, he tratado de no hacer nada de lo que consideré que fue riesgoso y que hice en mis anteriores embarazos. Incluido, no fue de riesgo, pero sí quizás como de sentido, incluido de que ni siquiera me hice un test de embarazo. Otras veces me hice test. Ahora no me hice test. Ahora fui al ginecólogo, le dije que veía que estaba embarazada y me hizo un examen de sangre. Entonces no fue como que fui a la farmacia y lo compré. Como que de alguna manera yo ya tenía una certeza y la confirmé como casi un mes después. Pero esperé que esa certeza fuera mía. Bueno, y eso fue muy pronto, Carolina. O sea, tú empezaste en el programa. Eh, Cuenta un poco qué te dio tiempo a cambiar, aparte de la alimentación, que ya lo estabas adelantando antes, y cuánto tiempo pasó hasta que tú sentiste que estabas embarazada. Uy, eh, yo creo que hay algo muy importante que se trabaja en el programa, que es esta ayuda como del conocimiento profesional y como multidisciplinar. Me gustó mucho porque yo igual tengo de alguna manera una mentalidad que ya está escolarizada. Entonces, te permite meterte en una dinámica que va un poco en ese sentido. Se podría decir que tiene como 6 ramos, que son como 6 áreas que tú vas abordando. Entonces, para mí fue fácil meterme como desde esa perspectiva y armarme un horario, ser disciplinada. Entonces, cambiar mi estructura de hábitos en función de ponerle atención a estos pilares que te plantea el programa para tu bienestar. Eso es lo primero. Y esa estructura me permitió también tener un, ¿cómo decirlo?, un mayor autoconocimiento y eso también me dio mucha confianza. Yo creo que es fundamental eso, tenernos confianza. Total. Entonces, cuando tú ya ganaste esa confianza, te das cuenta de cómo está funcionando tu cuerpo de otra manera. Te permite, no sé, yo me di cuenta que estaba embarazada, bueno, porque dentro de las herramientas que te entregan nos permiten conocer, por ejemplo, cómo funciona nuestro ciclo y cuándo son nuestros periodos más fértiles. Y yo tomé esas herramientas y las empecé a aplicar y cuando ya sentí que las manejaba, las ocupé. También como el manejo de repente de algunos nutrientes y vitaminas, cuando vi que ya estaba como más alto en las deficiencias que tenía, sentí que estaba en un momento adecuado para quedar embarazada. Yo lo sentí. Me sentí con energía y por otro lado también decidí en qué fecha creía que era óptimo estar embarazada para que superara quizás la etapa en la cual había tenido mis pérdidas anteriormente, que habían sido justamente para Navidad. Yo había tenido 2 pérdidas para Navidad, las Navidades anteriores a esta. Entonces dije, no, para esta Navidad voy a tener más de 3 meses. Y eso fue como, no sé, fue de alguna manera, a ver cómo decirlo, como proyectarme con seguridad. Eso, y Mm. creer que podía pasar. Total. De hecho, bueno, pues fue prácticamente a los 3 meses de tú estar en el programa, porque me acuerdo que estaba un poco como en el tránsito de que habíamos terminado el acompañamiento a los 3 meses y al poco me llegó tu correo con la noticia, ¿no? O sea que pues fue como en septiembre, ¿no? Aproximadamente, así que sí que llegaste a las Navidades embarazada ya de 3 meses, o sea, rompiste ahí la profecía, ¿no? De los años anteriores y cambiaste el rumbo de todo y por supuesto que confiar es clave. Pero claro, no todas llegáis con ese nivel de confianza, no digo con todo, sino con vosotras mismas sobre todo. O sea, aquí esta es la base y esa parte emocional es importante. O sea, para poder confiar en ti, tienes que detectar, y tú detectaste muy bien con todas las herramientas que tenías a tu disposición, esos bloqueos o esas creencias que tenías que derribar para poder hacer esos cambios que tú hiciste, ¿no?
y poder sentirte que sí que podía ser. Y de hecho, claro, lo vemos ahora y es como, a ver, empezó la historia y que me estaban diciendo que tenía que ir por ovodonación. Y después de eso entro en un programa y en los 3 meses de estar haciendo cambios en mi vida, que es justamente el tiempo que tarda un óvulo en madurar, un folículo en madurarse por completo, consigues quedarte embarazada con 43 años. Ya tienes los 44, pero cuando te quedaste tenías 43, ¿no? O sea, No, claro tenía que... 44. Ah, ya tenía porque lo cumpliste, o sea, después de entrar al programa fue... O sea, claro, te has Sí. quedado, en definitiva, te has quedado embarazada de forma natural con 44 años, después de 3 meses haciendo cambios. Ujú, O sea, es muy mágico, pero sí. que es muy importante lo que tú acabas de decir de la confianza y de la mentalidad y de esa esencia espiritual y de que tú lo estabas sintiendo cuando iba a ser, ¿no? O sea, esto es fundamental. O sea, lo quiero esto hacer hincapié y remarcarlo mucho con un highlighter, ¿vale? Esta parte, porque hay muchísimas, muchísimas mujeres que ya llegáis con una situación parecida a la de Carolina, ¿no? De ya tengo más de 40 años y ya me han puesto la etiqueta en la espalda así, pa, ¿no? De ya con tu edad y tu reserva ovárica da igual como está, pero ya con tu edad tu reserva es vieja y así no vas a poder llegar a ningún sitio. O sea, hay muchos casos, aparte del tuyo, Carolina, o sea, no eres la primera ni va a ser la última con estas circunstancias que ha conseguido embarazo de forma natural con más de 40 años. O sea, esto lo recalco un poco para que regalemos esperanza a la que nos están escuchando ahí detrás, porque sí que se puede, chicas. De todo lo que aprendiste, claro, del programa, ¿qué fue lo que más te gustó? O sea, ¿qué fue lo que fue como... Me gustaron muchas cosas, pero esto fue lo que más. Mira, yo creo que hay dos cosas que para mí fueron importantes del programa y una que tiene que ver como con mi personalidad, de eso mismo de buscar también en nosotras mismas en qué nos resuena en nuestra propia manera de ser y que nos hace sentirnos comprometidas también, pues, porque como les decía, para mí fue como tomar un curso, en el sentido de que fui como ordenada y hubo un momento en que a mí me dijeron de que no podía seguir en el programa porque yo consumía marihuana. Y heavy, porque es un hábito que yo mantenía desde chica y lo dejé, y lo tuve que dejar y creo que fue algo clave y fue algo clave también el tema como de la rebeldía. Yo me considero una mujer bastante rebelde, cuando me dicen que no, yo siempre trato de buscar la manera que sí, y esto estaba todo dado, pero yo misma en esa rebeldía quizás no me daba cuenta de que habían cosas qué me estaban haciendo mal en mis hábitos de vida. Yo creo que esa es una que también me mostraba de alguna manera algo que cargaba como de adolescente, que no estaba dando paso quizás como se llama una mujer madura que tenía que hacerme cargo de la maternidad, pero eso también estaba muy de la mano con el tema de los hábitos, dormirse temprano, no estar tan pegado en el computador, darle prioridad al cuidado de uno antes que al trabajo. Entonces creo que el tema de la revisión de los hábitos es algo muy importante. Y lo otro que me gustó mucho del programa es que justamente estos hábitos me permitieron como ahí la confianza, tener la fortaleza de mantenerlos para después y ir encontrando en mi vida cotidiana también una tribu de personas que están a mi alrededor que también están dispuestos a llevarlos adelante. Como que he afiatado mis lazos quizás con amigas que tienen también hábitos saludables de comer, de vivir, porque de alguna manera igual hay un cambio de vida en esto. Ujú, eh, no sé, de repente uno siente como que, ay, me voy a quedar sola porque ya no voy a trabajar tanto. Pasa, po, pasa, es un cambio grande. Quizá ustedes que ya están en, no sé, pues casadas hace más tiempo, lo vivieron antes con ese proceso. Yo no estoy casada, entonces como que de alguna manera me pasó de que este cambio de vida lo estoy realizando ahora y me sirvió mucho tener todos estos antecedentes, todo este aprendizaje colectivo dentro del programa. Así que súper agradecida de todos los profesionales que estuvieron como acompañando y de todas mis compañeras. Era muy, era maravilloso cuando sabíamos que cada una iba como cumpliendo sus sueños y también avanzando en cosas pequeñas. Me salieron mejores los resultados de los exámenes, nos dimos muchos datos, muchos tips, el cambio de vida saludable, de lo mismo que nos ponemos en el cuerpo, las cremas que usamos.
tener mucha mayor conciencia de cómo vivimos. Al final es elegir ese camino porque igual la maternidad tiene que ver, yo creo, con de qué manera podemos hacer algo para vivir en un mundo mejor. Es una súper responsabilidad. Y, y nada, pues creo que es muy maravilloso la herramienta que te entrega Nutre tu fertilidad a todo nivel. Como decía, tanto en lo nutricional y también en la ayuda como de soporte emocional. Yo creo que para mí Mm, fue súper importante el tema de apoyo psicológico y de ver de repente cosas que uno no tiene idea que existen. Así sí, que sí. nada, ahí es Muchos un aprendizajes. camino de autoconocimiento. Eso es. Esa parte me ha gustado mucho porque yo siempre lo comento. Independientemente de cuándo te quedes, si te quedas o no te quedas, porque eso nunca podemos saberlo, pero ni nosotras ni nadie, ¿vale? Lo que sí yo prometo siempre es una transformación. O sea, aquí tú vives un proceso de transformación, pero es que es necesario, porque a mí la maternidad me transformó en mi caso y yo lo comento muchas veces, ¿no? Es que si yo hubiera tenido un programa de Nutre tu fertilidad antes de quedarme embarazada, que no hubiera sido para conseguir el embarazo como tal, sino para prepararme para el embarazo, a mí me hubiera encantado tenerlo, porque hubiera aprendido muchas cosas antes de tropezarme y muchísimo y hacerme mucho daño, mucha pupa, como digo yo, cuando ya me Sí, vi en la situación de la maternidad. Pero por otro lado pienso, vale, Carmen, pero tú tenías que pasar por ahí, porque si yo no hubiera pasado por todas esas crisis, yo no estaría aquí acompañándote a ti, Carolina, como lo hice en su momento, y a todas las mujeres que están escuchando que a lo mejor deciden en el momento que yo sea la que la acompañe. Entonces, esto lo comento porque al final todas las crisis que vivimos y muchas veces hay muchas mujeres que se quedan muy encasilladas en por qué a mí, por qué yo vuelvo otra vez a tener un aborto y nos quedamos encajadas ahí en el miedo, en el bloqueo, darle la vuelta a esto. Esto lo trabajamos en el programa. Desbloqueamos cositas, derribamos creencias limitantes y os hacemos aprender o convertir, ¿no? Lo que es una crisis, ahí os enseñamos a ser alquimistas, convertirla en algo bonito, ¿no? Y esto es importante, sacar de esas crisis, de esos momentos dolorosos, los aprendizajes. Y todo esto está dentro de un proceso de transformación que es muy bonito vivirlo antes de ya ser madre real, ¿no? Y estar embarazada. Entonces, ya te vas preparada con todo. Y eso que tú dices de que me cambia también el círculo de personas, también muchas veces podemos tener miedo o ser reticentes a esto porque nos cambia todo, ¿no? sí, Incluso esas personas, pero es muy bonito porque cuando tú cambias tu vibración, tú buscas, encuentras otro camino, como tú dices, ¿no? De cuidarte la alimentación, al final te vas a rodear de esas personas que están alineadas a ti en ese momento y eso te enriquece. sí. Así que encantada de que compartas esto también, porque es algo que no se comenta tanto, que parece que es como que aquí estamos para quedarnos embarazadas y ya está. No, y es un camino de transformación que empieza antes, que tiene muchas cosas muy bonitas. Carolina, ya nos estamos acercando al final, ¿vale? Y no quiero que nos quedemos sin que, bueno, no sé si hay algo más que tú quieras aportar, pues lo puedes aportar. Pero sobre todo quiero que cuente o qué le dirías a esas mujeres que están ahí al otro lado escuchando, que quizás están en la situación en la que tú estabas antes, ¿vale? O parecida o no parecida, pero cada una tiene su historia. ¿Qué les dirías si están escuchando ahora como consejo o qué hacer de aquí en adelante? Yo les diría que tengan fe, que confíen en ellas, que confíen en sí mismas y que yo creo que ese es el camino, o sea, aprender a escucharnos, aprender a saber qué nos hace bien. Creo que el autocuidado es algo para lo que no nos enseñaron, por lo menos nosotras que somos de esta generación, que tenemos más de 35 años, vivimos en una sociedad súper exigente con nosotras mismas. Entonces es necesario, yo creo, como un poco reflexionar y darnos la oportunidad de cuidarnos y de querernos. Y en ese amor yo creo que nace esta oportunidad de ser madre. Eso es el mensaje que les daría, que se den la oportunidad, que confíen y que sí se puede. Total, es así. Qué bonito, me encanta, porque es como súper resumido y directo, porque la clave está ahí. Empezar a conectar con una misma, como tú dices, a quererse,
que parece que a veces como que no, si yo me quiero mucho, no, hasta el fondo no. Ahí hay mucha autoestima muy baja, que no es buscar responsables fuera, sino irte hacia adentro de ti, hurgar ahí y ver qué tu cuerpo te está pidiendo, escucharlo, observarte y para eso saber atenderte. Así que fenomenal esto que acabas de contar como consejo. Y nada, yo agradecerte, Caro, el haber estado aquí contigo este ratito y contarnos un poco así, pues, tu experiencia y enhorabuena otra vez, ya te lo he dicho millones de veces que enhorabuena por tu embarazo, que además justo antes de que empezáramos a grabar me estaba enseñando, Caro, su barriguita. Y muy bien, o sea, además que se te ve tan bien esa luz, ese brillo, las mujeres cuando estamos embarazadas y además tú ya estabas sintiendo que era tu momento, tenemos un brillo especial que es fruto de esa vida que se está forjando ahí dentro. Así que yo te deseo lo mejor en todo este camino que te espera, ya no solamente de toda la etapa del embarazo, sino pues el nacimiento, el posparto, que disfrutes mucho, que sigas en este proceso de transformación, porque esto va a seguir porque ese ser que está ahí dentro de ti, que van a hacer ya mismo, bueno, quedan unos meses todavía, pero cuando nazca, va a estar dándote lecciones de vida. Cuando nazca, yo por lo menos viví así desde mi experiencia, y esto es muy bonito. Así que muchas gracias, un besazo muy grande, Caro, y que vaya todo, todo súper bien. Abrazos igual, muchos cariños, Carmen, a ti, a todas las chicas del equipo y a todas las que nos están escuchando. Chicas, se puede. Kumere buen, como decimos por acá, buenas energías y confianza en ustedes y en su conexión con el universo. Eso. Gracias, Caro, un besito muy grande y gracias a todas las que estáis por ahí detrás. Chao, chao.